Muchas de las compañías automotrices más importantes del mundo tuvieron comienzos un poco o bastante diferentes a lo que son hoy en día, ya sea por comenzar haciendo componentes para otras compañías de la industria del automotor o produciendo cosas totalmente diferentes. Y es por eso que el día de hoy me acompañarán a dar un recorrido por distintas marcas que tuvieron un inicio diferente a lo que son hoy en día. Así que abróchense los cinturones, dejen su me gusta y suscríbanse al canal. Pisen a fondo porque vamos a comenzar. Iniciaremos esta lista con Toyota, cuya historia se remonta a 1890 de la mano de la familia Toyoda, cuando el padre de Kiichiro Toyoda, Sakachi Toyoda, fundó la empresa Toyoda Spinning and Weaving Company, una empresa dedicada a la fabricación de telares y maquinaria textil. Para 1933, bajo la división de Toyota Automatic Loom y a cargo de Kiichiro Toyota, se creó un departamento encargado de la investigación y creación de automóviles. Para 1935 salen al mercado sus primeros vehículos, el Toyota AA, un sedán de 6 cilindros, 3 velocidades y 62 caballos de vapor. Y también nació la Toyota G1, una camioneta mediana de 6 cilindros y 65 caballos de potencia. Para 1937, separándose de Toyota Automatic Loom y con un cambio de nombre, por fin comienza la exitosa carrera de Toyota. Nuestro segundo participante en esta lista es la marca Peugeot. Esta dio inicio en 1810 como una empresa familiar, creada por Jean-Frédéric y Jean-Pierre II Peugeot, durante la transformación en acería del molino hidráulico familiar. Diferentes ramas de la familia emprenden producciones muy diversificadas, pero todas basadas en el acero, como podían ser herramientas, muelles, ballenas de paraguas, armaduras de corset, molinos de café, piezas de relojería, bicicletas, entre alguna otra cosa más. Para 1889 presentaron su primer vehículo, un triciclo de vapor no comercializado realizado con la ayuda del ingeniero Léon Serpollet, y para 1896 Armand Peugeot creó la Sociedad de Automóviles y Bicicletas Peugeot. Nuestro tercer puesto lo ocupa la empresa estatal Suzuki Motor Corporation, la cual ve su nacimiento en 1909 bajo el nombre de Suzuki Loomworks en Hamamatsu, Japón, por Michio Suzuki y su hijo Shunzo Suzuki. Inicialmente, la ocupación principal de Suzuki fue la fabricación de telares para seda, y fue hasta 1952 que comenzó a fabricar un modelo de bicicletas equipado con un motor de 36 centímetros cúbicos. Para 1954, la compañía decide cambiar su nombre a Suzuki Motor Company y construye la Koyeda, su primer motocicleta completa, una máquina monocilíndrica de 90 centímetros cúbicos. Un año más tarde, en octubre de 1955, Suzuki introdujo su primer coche fabricado en serie, el Suzuki Suzu-Lite, con un motor de 2 cilindros en línea de 2 tiempos. Bonus de Fronteo, ¡Ima ga chance! Sin pensar en esta lista como una competencia, el cuarto lugar lo ocupa Yamaha, empresa cuyo inicio data del siglo XIX. La compañía fue fundada por Torakusu Yamaha en 1887 en Hamamatsu, Japón. En sus primeros años no estaba relacionada con la fabricación de instrumentos musicales ni de motocicletas, sino la reparación y mantenimiento de órganos. Para 1897, Torakusu Yamaha fabricó su primer órgano, el órgano de reed, que fue el primer instrumento musical fabricado en Japón. A medida que avanzaba el siglo XX, Yamaha comenzó a fabricar otros instrumentos musicales, como pianos, guitarras y uno que otro equipo más de música. Con la inevitable llegada de la Segunda Guerra Mundial, esta empresa se vio obligada a poner parte de su producción para fabricar hélices de avión y de helicóptero, y aquí fue donde Yamaha adquirió la experiencia suficiente en el mundo de la metalurgia. Pero fue hasta 1953, intentando encontrar una función para el equipo utilizado durante la guerra, cuando Yamaha pensó en incorporar motocicletas a su línea de producción. Y 2 años más adelante, cuando se escucharía por primera vez el nombre Yamaha Motor Company. Con esa división corporativa llegaría su primer motocicleta, la Yamaha YA1. Para el quinto puesto viajaremos a 1920, cuando Yujiro Matsuda, nacido en Hiroshima, fundó Tokyo Kogyo Company, la cual estaba centrada en la producción de corcho y herramientas, pero 3 años después, en 1923, después del gran terremoto de Kanto, fue que Matsuda vio la importancia de los vehículos para transportar materiales durante la reconstrucción de la zona afectada. Por lo anterior, fue que en 1927, plenamente consciente del potencial de los vehículos, decide rebautizar su compañía con el nombre de Ahura Mazda, tomando como referencia al dios persa de la luz, además que en japonés la palabra Mazda se pronuncia Matsuda, así que el nombre no podía venir mejor.
Tan solo 4 años después, en 1931, el Mazda Go vio la luz, un pequeño vehículo de 3 ruedas pensado exclusivamente para uso comercial. Después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, con un Japón destruido, Mazda utilizó toda su fuerza laboral para satisfacer la alta demanda de vehículos comerciales para la reconstrucción del país. Unos años más adelante, ya ahora bajo el mando de la dirección de Tsunoji Matsuda, la compañía cambió su nombre a Mazda y presentaría su primer auto, el Mazda R360 Coupé. Estos son 5 gigantes de la industria automotriz que tuvieron inicios un poco diferentes, pero si tú conoces alguna otra empresa, deja su nombre en la caja de los comentarios. Recuerda dejar tu me gusta y suscribirte al canal, además de seguirme en cada una de mis redes sociales, las cuales están en la descripción del video. Eso fue todo por el día de hoy y nos vemos en la próxima.